Muy buenas tardes, hermanos de la Iglesia Jico y hermanos que transmiten en vivo el mensaje de la palabra de Dios. Agradezco a Dios por la oportunidad de abrir la palabra de Dios una vez más y también agradezco a Dios por usted, hermano de la Iglesia, que se toma ese tiempo para alimentarse en su fe y escuchar unos 30 minutos la palabra de Dios. Y a usted que tal vez no sea de nuestra iglesia, pero que tiene el interés de saber más de la palabra, es una bendición estar con ustedes nuevamente. Y quisiera animarle a que abra su Biblia en el último libro del Antiguo Testamento. Quiero animarle a que vaya alistando su Biblia. Como algunos saben, los domingos por la tarde hemos preparado una serie al inicio de este año 2020 que le titulamos Explorando el Antiguo Testamento. Y hemos estado cada domingo en la tarde abriendo la Biblia y explicando un libro de la Biblia por domingo. De manera que el día de hoy que nos toca Malaquías, hoy es el mensaje número 39 de esta serie y el mensaje final de esta serie. Y para mí ha sido una bendición estudiar cada libro del Antiguo Testamento y poder sacar algunas lecciones, conocer un poquito cada libro del Antiguo. Le animo a que usted se dé el tiempo, si usted quiere conocer un poquito más de algún libro del Antiguo, la gran mayoría de estos libros, de estas predicaciones, están en el sitio de la iglesia en Facebook y también en YouTube. Y les animamos mucho, hermanos, a que ustedes se den ese tiempo. Espero de verdad que sea una bendición para todos nosotros el estudiar este Antiguo Testamento. Y vamos a cerrar en esta tarde con el libro de Malaquías. Le quiero animar que usted prepare su corazón, prepare su Biblia y que tomemos un momento para orar y poner en las manos de Dios este tiempo. ¿De acuerdo? Señor, gracias por la bendición de abrir tu palabra. Te rogamos que tú bendigas esta predicación, que pueda ser de ánimo y de ayuda a nuestras vidas. Te ruego que tú hables a través de tu palabra a nuestras vidas, de manera que podamos tomar decisiones para vivir mejor para ti. Consola el corazón de los hermanos que están batallando. Dirige y corrige nuestras vidas conforme a tu palabra. Bendíceme, déjame ser una bendición. Permíteme predicar eh, tu palabra con denuedo, con libertad, de una manera clara, de una manera breve y directa para nosotros. Quédate con nosotros, te lo ruego, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, el libro de Malaquías es muy especial por varios detalles interesantes. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y también Malaquías es interesante porque todo lo del Antiguo Testamento se ve reflejado en el libro de Malaquías. La manera en que el pueblo estaba viviendo se ve en el libro de Malaquías. El nombre de Malaquías es muy bonito, significa mi mensajero. Y también, hermanos, algo que es interesante es que Malaquías, siendo el último libro del Antiguo Testamento, algunos pensarían que después de Malaquías sigue Mateo. Y es así porque lo vemos en nuestra Biblia, ¿verdad? El orden está así. Sin embargo, no es exactamente así, mis hermanos. Mire, Malaquías sí es el último libro escrito del Antiguo Testamento, pero después del libro de Malaquías existe un periodo, hermanos, de 400 años donde Dios ya no le dio profeta, ya no le dio palabra al pueblo de Israel. Yo creo que este periodo fue triste, fue solitario. De hecho, le llaman los estudiosos a este periodo 400 años de silencio. Y siendo el último libro del Antiguo Testamento, será interesante ver cómo acaba Dios hablando a su pueblo. Porque si usted nota, hermano, el último versículo del libro de Malaquías y el último versículo del Antiguo Testamento concluye con una palabra muy delicada. El Antiguo Testamento termina con la palabra maldición. Y hermanos, vea Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga
y hiera la tierra con maldición. Hermanos, es muy triste que las últimas palabras del Señor a su pueblo son palabras de juicio. La última palabra del Antiguo Testamento es maldición. Qué terrible debió haber sido que las últimas palabras de Dios para con Israel, antes de guardar silencio por 400 años, fue maldición. Hermano, ¿se imagina que Dios le diera una última palabra a usted y fuera maldición? Qué terrible debieron haberse sentido los judíos después de que ellos pecaron contra Dios. Dios les manda maldición y Dios les deja de hablar por 400 años. Qué difícil fue esto. Hermanos, es muy interesante el libro de Malaquías. Muy cortito, lo puede leer usted en 10 minutos fácilmente, 15 minutos. Yo le quiero animar que usted lo lea y quiero adentrarme al libro de Malaquías en esta hora por unos minutos para conocer este libro, pero para también sacar algunas lecciones para nuestra vida cristiana. Hermanos, veamos el contenido del libro de Malaquías un poco. Hablando del autor, que es Malaquías, no se sabe mucho, realmente no hay mucha información de él. Algunos creen que fue un profeta que pues fue usado por Dios, pero hasta allí no hubo ningún otro intento, fue un intento aislado y último de hablar con su pueblo. Ahora, hermanos, el libro es muy interesante porque usted va a notar, hermano, que el estilo en el que se escribe este libro de Malaquías es muy peculiar. De hecho, este libro se basa en una serie de preguntas. Desde Malaquías 1 hasta el capítulo 4, usted va a ver muchas preguntas. En realidad, en 4 breves capítulos, la Biblia usa 29 preguntas. Es muy interesante porque eh, este método de preguntas es muy interesante para la vida cristiana. Alguien dijo que las declaraciones acusan, pero las preguntas convencen. Y es muy interesante porque Dios quería convencer a su pueblo de que estaban en un error, de que estaban en malos caminos, pero no lo hace a través de acusaciones directas, lo hace a través de preguntas que hacen reflexionar. Las preguntas nos hacen reflexionar. Y es muy interesante, hermanos, porque con estas 29 preguntas, el libro de Malaquías quiere hacer reflexionar al pueblo de Israel y también a nosotros de nuestra vida cristiana. Si se ha fijado, los grandes predicadores usualmente, además de declarar la palabra de Dios, hacen preguntas incisivas. Y un buen cristiano va a hacer bien en escuchar esas preguntas del predicador y contestarlas en su corazón. Obviamente no hay tiempo de responderlas eh, eh, físicamente o expresamente, vocalmente hablando, pero sí se puede en la mente contestar esas preguntas y nos pueden ayudar a transformar nuestra vida, a darnos cuenta de nuestros errores. Así que Dios usa el libro de Malaquías para hacer reflexionar a su pueblo con 29 preguntas. Hermano, cada vez que encuentres una pregunta en la Biblia, cuestiónate, apropiatela, porque Dios no hace preguntas en vano. Y es muy interesante este estilo, es un estilo muy único dentro de toda la Biblia, un estilo a base de preguntas. Es el único libro que completamente se ve lleno de preguntas. Entonces es algo muy interesante. Cuéntelas usted, son 29 preguntas. Ahora, hermanos, este libro habla de la inconformidad de Dios acerca del pueblo de Israel. Ellos estaban teniendo una religiosidad exterior a través de dar ofrendas, a través de supuestamente tener el templo y ser de alguna manera fieles a Dios, pero realmente su corazón no estaba allí y es algo que nosotros debemos cuidar como cristianos, que nuestro cristianismo se torne religioso, se torne meramente externo, sin que lo hagamos de corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ese es el tema de este libro. Y hermanos, también este libro tiene un dato interesante. Habla de Cristo y de Juan el Bautista. Este libro de Malaquías es el último que se escribe antes de la aparición de Cristo. Usted lee el libro de Mateo y usted ve a Cristo
y a Juan el Bautista. Pero Malaquías nos profetiza de ambos personajes. Cuando se habla de Juan el Bautista, se profetiza acerca del mensajero del Mesías y se le llama Elías. Cuando habla de Elías, no está hablando de un personaje ya conocido, sino de un rol que cubriría Juan el Bautista. Fíjese, hermano, en la Biblia, en Malaquías 3:1, se habla de un mensajero. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Se habla de un mensajero. Y este mensajero es el que prepara el camino de la venida de Cristo. Entonces, Juan y el Señor Jesucristo vienen como mancuerna, Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, pero Juan el Bautista viene como el antecesor, o déjeme usar una mejor palabra, como el preparador del camino para que llegue el Mesías. Y Juan el Bautista mismo dice, pues yo no soy el Mesías, yo soy una voz que clama en el desierto, yo vengo a preparar camino para el Mesías. Viene alguien de quien no soy digno de desatar las correas de su calzado. Entonces, Juan el Bautista reconoció esto. Y también vea en el capítulo número 4, versículo 5, también dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y usted, hermano, al ver a este Elías, no necesita confundirse mucho, porque el Señor Jesucristo lo aclara muy bien. Juan el Bautista es el precursor del Señor Jesucristo, y Juan reconoce esto, y en Lucas 7:24 se ve que ese Elías, que ese precursor es Juan el Bautista. Lucas 7:24 dice así, hermano, escúchele. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó Jesucristo a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces está citándose el libro de Malaquías aquí, y Cristo está diciendo, ¿se acuerdan que Malaquías habla de un mensajero? Ese mensajero es Juan el Bautista, es lo que está diciendo Jesús. Y también, hermanos, cuando se habla de que se le llama Elías, también en Mateo 11:13, también Jesús da respuesta, y Jesús dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, cuando en Malaquías 4:5 habla de que vendría Elías, Jesús dice, este Elías que habría de venir es Juan el Bautista. No se confunda con los nombres, habla del rol que haría en este caso Juan el Bautista. Entonces aquí habla de Juan el Bautista, el libro de Malaquías, de su venida, pero también el libro de Malaquías habla del Señor Jesucristo. Si usted ve Malaquías 3:2, habla de la venida de Cristo, diciendo, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Está hablando de la venida del Señor. Y también, hermanos, capítulo número 4, versículo 2, también habla de Jesucristo, aunque usa un título diferente. Dice 4:2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y en este versículo, Malaquías 4:2, al Señor Jesucristo se le llama con uno de sus títulos del Antiguo Testamento, que es Sol de Justicia. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y hermanos, Jesús vino a traer salvación en sus alas, si me permite la expresión. Así que Cristo vino a traer salvación hace 2000 años. Y de esa misma manera, hermanos, cada vez que usted lea Malaquías 4:12, habla del sol de justicia de Jesucristo que vino a traernos salvación. Así que este libro es muy interesante porque nos habla de Juan, nos habla de nuestro Salvador Jesucristo, y usa un método con base en preguntas. Muy interesante el libro. Léalo, por favor. Ahora, hermanos, vamos a ver algunas aplicaciones. Quiero tomar
unos minutos para hablar de algunas aplicaciones para la vida cristiana, basándonos en el libro de Malaquías. El primer capítulo nos habla de una lección. ¿Cuál es esa lección? Que Dios merece lo mejor de lo mejor. Malaquías nos enseña que Dios merece lo mejor de lo mejor. Miren, hermanos, el pueblo de Israel, yo le decía hace un momento, ellos tenían religiosidad, ellos estaban dando ofrenda, ellos tenían funcionando este templo judío ahí en Jerusalén. No obstante, su adoración era algo meramente superficial y no lo hacían de corazón, y entonces lo hacían nada más por quedar bien. Entonces, a propósito, tenga mucho cuidado de usted hacer las cosas para Dios nada más para quedar bien con el pastor o quedar bien con los hermanos, ya para que no me estén hartando, ya lo voy a hacer. Tenga mucho cuidado, hay que hacerlo de corazón. Y en el caso de los judíos, hermanos, los judíos sí estaban dando las ofrendas, pero daban las sobras. Por ejemplo, vea el versículo número 8. El versículo número 8 dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí habla de animales ciegos, cojos y enfermos. En el versículo 13 dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Hermanos, lo que estaba pasando con Israel es que ellos hacían ofrenda, pero daban la sobra. Daban, aquí leímos 4 características de sus ofrendas. Daban animales cojos, ciegos, enfermos y hasta lo robado. ¿Qué tipo de ofrenda es que tú robes y que tú la des a Dios? Pero así lo estaban dando ellos. Eh, ellos tenían buenos animales, pero le daban a Dios lo peor. Vean capítulo 1, versículo 14. Dice que ellos sí tenían animales, no es que estuvieran en necesidad. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. ¿Ve usted? Hermanos, ellos tenían buenas cosas, pero daban a Dios lo peor. ¿Y sabe que eso podemos hacerlo sin darnos cuenta? Que un cristiano le dé a Dios las sobras de su tiempo, las sobras, ya, si me sobra algo, le doy mi ofrenda a Dios. O si voy a donar algo, voy a donar algo que está un poquito roto, pero lo voy a dar porque pues, ya me compré algo nuevo yo. Y hermanos, está sucediendo lo mismo que sucedía con Israel. Tenían cosas buenas, pero daban lo peor, cuando Dios es digno de lo mejor de lo mejor. Y hermanos, de hecho, Malaquías usa 3 ilustraciones para convencernos de que Dios merece lo mejor. ¿Cuáles son esas 3 ilustraciones? Dios es nuestro Padre. Vean Malaquías 1:6. Él hace preguntas y dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y lo que está diciendo Dios es, si ustedes dicen que soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Porque el Hijo honra al Padre. Y además es muy interesante porque lo que está diciendo es, si Dios es tu Padre celestial, Él merece lo mejor de lo mejor, no tus obras. ¿Ve? Muy interesante. La segunda ilustración es que Dios es nuestro amo, en el mismo versículo. Lo repito, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y fíjese la siguiente frase. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Entonces, hermanos, lo que está diciendo es, yo soy Padre celestial, pero no me dan lo mejor. Y luego dice, yo soy su amo y no me dan lo mejor. Lo que está diciendo la Biblia es que Dios merece lo mejor de lo mejor porque Él es nuestro amo, hermanos. Él nos compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y hermanos, aún los animales saben quién es su dueño. Aún las mascotas, como los perritos o los gatitos, saben quién es su dueño, sabe quién les da de comer y le tratan diferente, le tratan con respeto, le tratan con cariño, porque saben que es su amo. Pero Dios le decía a Israel, yo soy su amo, yo soy su Señor, y no me honran, y no me dan lo mejor.
Y eso es muy interesante, mis hermanos, porque muchas veces como cristianos podemos darnos cuenta que Cristo pagó el precio de su sangre para que seamos de su propiedad y aún así no le damos lo mejor de lo mejor. Hermanos, también la tercera ilustración es que Dios es nuestro gran rey. Versículo 14, que hace rato leí parcialmente el versículo, pero lo voy a leer completo ahora. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Dios está diciendo, yo soy gran rey, y un gran rey merece lo mejor de lo mejor. Y hermanos, esto nos debe dar ese principio de que Dios merece lo mejor de lo mejor, porque es nuestro Padre Celestial, es nuestro amo y es nuestro gran rey. Y hermanos, debemos de pensar en nosotros, lo que hacemos para Dios, lo que damos a Dios, lo hagamos con lo mejor de lo mejor. Si tú eres maestra, da la mejor de las clases. Si tocas un instrumento para Dios, toca con excelencia ese instrumento. Si tú predicas a los hermanos la palabra de Dios, predica tus mejores sermones, porque Dios es digno de tus mejores sermones. Si tú haces aseo en la iglesia, no lo hagas por afuerita, hazlo detallado, con profundo aseo, porque Dios es digno de un lugar limpio. Si eres ujier, entonces llega temprano para servir a Dios de ujier. Cuando dones algo para la obra de Dios, no des lo usado y lo roto. Si ya te compraste algo nuevo, no des lo roto, lo usado, dale lo bueno, dale lo nuevo de preferencia. Cualquier cosa que hagas para Dios, dale lo mejor, porque Él es digno de lo mejor. Qué bonita enseñanza es esta, hermano, para la hora de darle algo a Dios. Segunda enseñanza es que Malaquías nos enseña de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Malaquías 3:8. Malaquías 3, 8 al 10 nos habla del tema de las ofrendas y de los diezmos. Escuchen, hermano, lea con su vista allí en casa. Dice la Biblia con pregunta, otra vez una de las 29 preguntas. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, que eran los contenedores o las naves para guardar todo el alimento. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, esta sección de Malaquías habla de diezmos y de ofrendas. Ahora, diezmos y ofrendas son distintos. El diezmo es un porcentaje específico de nuestras ganancias, 10%. De hecho, la palabra diezmo se deriva de la palabra 10. Y la ofrenda es un monto no asignado y se basa en la gratitud y en el amor que le tenemos al Señor. Puede ser menos del 10, puede ser más del 10, porque le alabamos y le agradecemos. ¿Ok? Ahora, hermanos, Dios da una acusación muy seria al pueblo. Le está diciendo, ustedes me robaron. Ahora, hermanos, déjame decirle algo acerca del diezmo. Los diezmos no son algo exclusivo de la ley judía. Mucha gente cuando escucha del diezmo dice, no, 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 yo no sigo el diezmo porque yo no soy judío, yo no sigo la ley de los judíos. Ok, pero ¿sabía usted que el diezmo no es algo exclusivo de la ley judía? De hecho, hermanos, el diezmo es una práctica antes de la ley. Es una práctica durante la ley y es una práctica después de la ley. ¿Sabía usted esto? Por ejemplo, Abraham, antes de la ley, Abraham dio su diezmo al sacerdote Melquisedec de todo lo que Dios le bendijo. ¿Quién le dijo? Nadie. ¿Quién le ordenaba en la ley de los judíos? Ni existía la ley, porque fue antes de Moisés. Pero en el corazón de Abraham era, Dios me bendijo, yo le quiero dar el diezmo. Dios es digno de mi diezmo. ¿Ve? Luego, en segundo lugar, Jacob prometió dar diezmo a Dios si le bendiciera en su viaje buscando esposa y buscando trabajo. Jacob salió huyendo de su hermano y él le pide a Dios, Dios, si tú me bendices, yo te voy a dar el diezmo de todo. Y otra vez, él no estaba bajo la ley de los judíos todavía, pero hermanos, Jacob promete
Si Dios me bendice y Dios le dio dos esposas, le dio un trabajo, le dio mucha riqueza de ganados, y Jacob prometió el diezmo de todo. En tercer lugar, Moisés incluyó el diezmo en la ley judía por orden de Dios. Ahí está dentro de la ley. Luego, Nehemías obligó al pueblo a dar diezmos a los levitas y apoyar la obra de Dios. Y luego el Señor Jesucristo, que es después de la ley, el Señor Jesucristo apoyó la práctica de los diezmos como algo que necesitaba hacerse, no dejando de lado todos los demás mandamientos. Entonces, eh, Jesucristo es enfrentado con los fariseos y los saduceos y él no los reprende por diezmar. Al contrario, él dice, está bien, sigan haciéndolo. Entonces, el diezmo es algo que Jesús no abroga. El diezmo es algo que está antes del, de la ley judía, durante la ley judía y después de la ley judía. De manera, hermanos, que Dios agrada al cristiano que da su diezmo fielmente confiando en las promesas de Dios. Yo soy pastor, pero yo doy mi diezmo porque yo agradezco a Dios por todo lo que me ha dado. Y descubro que Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre mi vida, hermano. Yo le quiero animar que usted diezma a Dios, no porque Dios lo necesite, no porque la iglesia necesite de usted o porque yo necesite algo de usted, sino porque Dios se agrada de un cristiano que reconoce que Dios le dio todo su 100% y que le da ese 10% para agradecerle. La ofrenda es algo sobre el diezmo. Entonces, nosotros como familia damos nuestro 10%, pero damos un porcentaje extra como ofrenda para los misioneros, porque amamos la obra de Dios y queremos darle al Señor de lo que tenemos. Entonces, mis hermanos, Dios se agrada de nuestro diezmo, Dios se agrada de nuestra ofrenda misionera, de nuestra ofrenda para un terreno, de nuestra ofrenda para los gastos de la iglesia, hermanos. Dios dice, pruébame en esto, si no es que yo te voy a bendecir y te voy a añadir. Así que esta segunda lección es muy importante y le animo a que usted diezme y ofrende al Señor. Y va a probar cómo Dios es bueno, cómo Dios bendice. Y alguien dijo por ahí, cuando se trata de dar, a Dios no se le puede ganar. Cierto, en mi vida es cierto. Y le animo a que lo descubra en la suya. Hay una tercera y última lección, hermanos. El libro de Malaquías nos habla del matrimonio que Dios bendice. Vamos a Malaquías 2:10. Y va a ver usted cómo habla del matrimonio aquí. Dice la Biblia en pregunta otra vez. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Vea el 11. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Habla del matrimonio ahí. Vea versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Hermanos, Dios aquí habla en el libro de Malaquías del matrimonio. ¿Sabe que a Dios le importa mucho cómo anda tu matrimonio? ¿Sabe que a Dios le importan los matrimonios? Qué tristeza que se están dando muchos divorcios entre cristianos cuando a Dios le importa mucho el matrimonio. Ahora, hermanos, hablando del matrimonio, dos cosas habla acerca del matrimonio, que Dios nunca aceptó que los israelitas tuvieran sus matrimonios con gente fuera de su fe. Por eso en el versículo 11 al final dice que reclamándole a Israel, dice, se casó con la hija de Dios extraño, porque Dios sabía que si ellos se relacionaban con otras mujeres de otros pueblos, ellos terminarían adorando otros dioses. Y así pasó, hermanos. Así que Dios nunca aceptó que los israelitas tuvieran sus matrimonios con gente extranjera. No es un asunto de racismo, es un asunto de la fe que debían de guardar. Y Dios le pide a los creyentes solteros, asimismo, orar y cuidar con quien se casan. Y debe de ser una persona de su misma fe en Cristo. Por eso la Biblia en 2 Corintios 6 nos habla de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, para Dios es importante con quién nos casamos. Si tú eres soltero, ora que Dios te dé una mujer o un esposo que sea lo que Él tiene para ti. Pero no puede ser un incrédulo, jamás. En segundo lugar, se habla de que los israelitas eran desleales tanto con Dios como con sus esposas. Dios les había dado esposa, tenían esposa,
pero ellos adulteraban. El adulterio era algo permitido, el divorcio era algo permitido, y sin embargo Dios está en desacuerdo. Y Dios dice, ustedes son leales con la mujer de su juventud, tu compañera, la mujer de tu pacto. El matrimonio es un pacto. Y a Dios le importan los matrimonios cristianos, que seamos leales hasta la muerte, hermanos. Es muy difícil esto, es una lucha, eh, 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 pero hermanos, yo creo que un matrimonio cristiano que permanece junto, puede que sea el único, puede que sean pocos, pero es una reliquia para Dios. Y yo creo que es la voluntad de Dios basándonos en su palabra. A Dios le importan también los matrimonios que no le conocen y están quebrantados, que vengan al Señor para que los restaure y los sane. Hermanos, Malaquías es un precioso libro y es breve, pero podemos sacar varias lecciones prácticas. Y hoy vimos varias lecciones. Dale lo mejor a Dios. Siempre busca darle lo mejor a Dios que tienes. Y luego, número dos, proponte diezmar y ofrendar para probar a Dios en esto. Y si ya lo haces, ¿por qué no decides incrementar tu fe y crecer en este porcentaje? Y también cuida con quién te vas a casar si eres soltero, si eres soltera, que sea de alguien de la misma fe en Cristo. Y si eres casado, cuida tu matrimonio, sé fiel, séle fiel. Lamentablemente el adulterio ha entrado en el cristianismo y yo te ruego que tú luches para que tu matrimonio pueda sostenerse y que no exista adulterio dentro de tu matrimonio. Quiero animarte en esto porque es una dura lucha y es algo que cada día se ve tristemente más común, el adulterio dentro de los matrimonios, especialmente en el matrimonio de los cristianos. Lamentablemente conozco muchos matrimonios que han terminado en adulterio y eh, sin el afán de juzgarlos, yo creo que Dios se duele por ver un matrimonio donde hubo un adulterio. Protege tu matrimonio. Dios puede restaurar también tu matrimonio. Hermanos, tomen alguna decisión. Yo siempre oro al Señor que Dios bendiga sus mensajes. Y ahora nos queda tomar decisiones para vivir para Dios y practicar lo que aprendimos. Así que le animo a que tome un momento para que usted ahora ore y le pida a Dios que le ayude a practicar estas cosas acerca del libro de Malaquías. Hermanos, es una bendición estar con ustedes. El siguiente domingo vamos a estar estudiando el libro de Isaías. Vamos a estar estudiando Isaías capítulo 53. Vamos a irlo viendo lentamente, capítulo por capítulo. Y yo le animo que usted lea Isaías 53. Es un buen capítulo que memorizar. Le animo a hacerlo. Y es un capítulo que completamente habla del Señor Jesucristo. Le animo que usted pueda interesarse. En los domingos en la tarde vamos a ver una serie basada en Isaías capítulo 53. Hermanos, les amamos. Vamos a orar para terminar. Señor, bendice este mensaje que acabamos de escuchar de Malaquías. Te ruego que los hermanos que lo escuchen puedan eh, decidir algunas cosas, que tu palabra llegue a sus corazones y que tú los lleves a tomar una determinación en su vida para crecer en la fe. Los pongo en tus manos, bendice su esfuerzo de querer nutrirse de tu palabra con una predicación más. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les amamos, les mando muchos saludos y estamos en contacto. Les esperamos el siguiente domingo por la tarde. Dios les bendiga.